Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos autores, link de la historia en la descripción. Advertencia. El siguiente video no es apto para todo público, se recomienda discreción. Fate. En vuelo 9,307 capítulo 3. Tercera ala en vuelo. Tercera ala notas del autor. En primer lugar, parece que todavía hay mucha curiosidad sobre cuál es la situación con Shiro y la torre del reloj. Parece que hay mucha especulación al respecto, lo cual es bueno para mí, ya que significa que he logrado llamar la atención de los lectores. Sin embargo, es malo para los lectores ya que esa pequeña joya en particular no se explicará hasta más adelante en la historia. Lo siento. Ahora, sé cuánto molesta a algunas personas, así que para mis comentarios sobre el capítulo en sí, voy a seguir adelante y dar una alerta de spoiler. Antes de continuar, veamos, 3 puntos principales que quiero mencionar antes de que comience la historia. Los 3 son coincidentemente sobre 3 personajes diferentes. En primer lugar, permítanme disculparme por un error tipográfico en el último capítulo. Estaba investigando un poco en los capítulos y episodios anteriores para cierto Sekirei de hielo, y resulta que algunas de las traducciones anteriores usaban a Kisu, cuando de hecho se determinó más tarde que era Akitsu. Entonces, en ese caso en particular, lo he corregido a la forma adecuada y usaré Akitsu para el resto de la historia. Perdón por el percance anterior. En cuanto a la propia Akitsu, después de rastrear cuidadosamente cada aparición que hace en los cómics y el anime, creo que tengo una comprensión suficiente de su personaje para escribirla apropiadamente. Por un lado, puede ser sorprendentemente vocal a pesar de la impresión que da de estar callada. Por otro lado, creo que he logrado determinar qué quieren decir con número de chatará. En segundo lugar, Yukari. Esa chica es una pervertida, hasta el mínimo detalle. También es propenso a cambios de humor y también tiene algo de complejo de hermano. Tanta tierra fértil para trabajar. Me tomé algunas libertades con ella, principalmente explotando su tendencia a comprometerse por completo con un curso de acción, como olvidarse de su vida anterior por completo en el momento en que obtiene un Sekirei, y exagerar por completo en sus respuestas también, como en su uso constante de pisotones en la ingle en Ashikabi derribado. Déjame saber lo que piensas de cómo la manejo en este caso en particular. Y finalmente, y este realmente tomó un poco de esfuerzo, Kagari/Omura. Tenía un plan para él en particular, más específicamente su dura reacción y su respuesta particular a Shirou. Pero después de que escribí la escena, no pude evitar sentir que estaba falsificando en su caso particular. Entonces volví y traté de retocarlo para hacerlo un poco menos forzado. Creo que me las arreglé para hacerlo creíble, pero estoy pidiendo opiniones sobre si eso es solo un autor que está ciego a sus propias fallas o si realmente logré hacerlo correctamente. En la serie, parte de su resistencia original a ser manipulado por Minato era el hecho de que realmente no tenía una alta opinión de Minato de ninguna manera, excepto por su personaje. Omura lo encontró como un debilucho insípido, al menos esa fue la impresión que tuve. En este caso, Omura no sé nada sobre Shirou, por lo que está más sorprendido de haber reaccionado que disgustado con quien reaccionó. También en la serie, creo que la voluntad de Omura de morir en lugar de ser aliado se atribuyó al hecho de que había logrado uno de sus 2 grandes objetivos en ese momento: la protección del Sekirei sin alas. Esta vez todavía está en las primeras etapas del juego, por lo que una de las razones por las que creo que estaría más dispuesto a correr el riesgo y obtener una Ashikabi sería para poder continuar con su tarea autoproclamada. Tal como está ahora, la relación de Shirou y Omura será bastante dinámica a lo largo de la historia a medida que los dos se conozcan mejor poco a poco. No diré mucho más, pero sentí que tenía que decir al menos esto en mi defensa. Entonces, como dije antes, ¿qué piensas? ¿Era creíble? ¿Qué opinas? ¿Era creíble? Como siempre, si te gusta, házmelo saber. ¿Alguna pregunta/inquietud/queja? Déjame tener esos también. Y por supuesto, disfruta. Inicio de la historia estaba en llamas de nuevo. Las llamas estaban calientes y el olor acre del humo saturaba mis fosas nasales. A pesar de mi inmolación, me encontré tranquilo.
Mientras miraba el mundo que me rodeaba detrás de un velo de llamas, vi que estaba una vez más en una ciudad Fuyuki en llamas. Y aunque me quemé, tampoco me dolió. Ah, pensé distraídamente. Estoy soñando. Brevemente, en la forma en que la gente sabe que está soñando pero no puede hacer nada al respecto, me preocupaba si me estaba retorciendo o no mientras dormía otra vez. Si lo fuera, no estaría durmiendo por mucho tiempo. Rin o Saber me despertarían en breve. Saber sacudiéndome para despertarme y preguntándome suavemente qué pasaba, Rin simplemente pateándome fuera de la cama por estar tan inquieta y perturbar su sueño. Mientras miraba alrededor de la desolación familiar que había sido mi ciudad natal durante tanto tiempo, me di cuenta de que no estaba solo. Había un hombre, parado frente a mí, y él también estaba en llamas. Bajo sus propias llamas, su cabello gris claro se movió como si estuviera atrapado en las corrientes térmicas ascendentes de su propia pira. Llevaba ropa oscura. Su largo abrigo negro igualmente perturbado por el viento, y se cubrió la cara hasta la nariz con una máscara. Debajo de la prenda que lo ocultaba vi que movía la boca. ¿Por qué? Me preguntó, sonando confundido y enojado. ¿Por qué tú? Salto de escena. Me desperté lentamente, la pregunta que el hombre de mi sueño me había hecho persistía en mi cabeza. Gruñendo en mi mente, acerqué a Saber y me acurruqué en su cálido costado. Rin ya estaría levantada y sin duda ahora. Me preocuparía que ella estuviera desayunando, pero cuando se trataba de eso, Rin era casi tan buena cocinera como yo, y sabría que era mejor no saltarse una comida. A mi lado, en mis brazos, Saber yacía inmóvil. Ella siempre tuvo el sueño profundo, algo que sabía mejor que molestarla, pero ella realmente debe estar fuera de sí. Por lo general, a estas alturas al menos se habría dado la vuelta para poder abrazarme de vuelta, mientras abría los ojos con sueño para ver qué le pasaba, me encontré mirando a alguien que definitivamente no era Saber. Oh, es cierto, ya no estaba en Londres. Eso significaba que no podía estar sosteniendo a Saber. Espera, entonces ¿a quién estaba sosteniendo? ¡Guau! Grité, alejándome de la persona a mi lado y luego frenéticamente caminando como un cangrejo hacia la esquina de la habitación y agarrando mi pecho mientras trataba de evitar que mi corazón saltara por mi boca en estado de shock. Buenos días, me dijo Akitsu lentamente desde donde había estado acostada a mi lado, aparentemente mirándome dormir hasta que inconscientemente me acurruqué contra ella. Tomé varias respiraciones profundas para calmarme mientras ella se sentaba lentamente. Buenos días, me las arreglé para responder mientras los recuerdos de la noche anterior lentamente regresaban a mi conciencia. Así es, había encontrado a esta mujer, esta Sekirei que se hacía llamar, en el parque que necesitaba ayuda. Después de que se diera una ducha caliente y algo de la comida que había preparado, tenía la intención de interrogarla, pero me di cuenta de que, incluso cuando hice mi primera pregunta, ya se estaba quedando dormida donde estaba sentada. Todavía no estaba seguro de qué le había pasado para dejarla en el estado en que la había encontrado, así que decidí dejar el futón de repuesto y esperar hasta la mañana. Aunque había estado bastante seguro de que había puesto unos cuantos pies entre nuestras respectivas colchonetas para dormir la noche anterior. Una mirada rápida a donde había puesto su futón comprobó que las sábanas estaban desordenadas, lo que indica que ella había dormido allí después de todo. Entonces, ¿por qué había estado tan cerca? Ah, Akitsu, finalmente logré decir, mientras ella continuaba sentada pacientemente mientras yo disminuía la velocidad de mi corazón acelerado. Te levantaste temprano y luego te acostaste a mi lado. Era la única razón por la que podía pensar por qué había estado en mi futón a pesar de haber dormido en el suyo. Sí, dijo claramente, asintiendo una vez mientras lo hacía. Por un minuto solo pude alucinar con ella, esperando que me explicara, pero ella siguió sentada en silencio, aparentemente perfectamente contenta de mirarme sin hablar. ¿Por qué? Pregunté, tratando de obtener más de una explicación de sus extrañas acciones. Ella inclinó la cabeza hacia un lado y murmuró una respuesta. Parecía que tenías dolor, respondió ella. Parpadeé, no había esperado ese tipo de respuesta. ¿Y estabas tratando de calmarme? Revisé 2 veces, tratando de entender sus motivos. ¿Estaba realmente tratando de ayudarme?
Hasta ahora, la impresión que había tenido de Sekirei en general no parecía indicar que gran parte de la especie tuviera capacidad para cosas como amabilidad y confort. De hecho, Karasuba había sido francamente asesino, Akitsu no había causado más impresión que simplemente ser un alma herida y perdida, y aunque parecía que Kagari había estado enfermo, también parecía más que listo para comenzar una pelea cuando lo había tocado a él. Akitsu asintió en respuesta a mi pregunta, y aunque todavía tenía la idea de que la extraña chica había estado tratando de ayudarme, le di una sonrisa en respuesta. Muchas gracias, Akitsu-san, le dije. Akitsu me miró por un segundo más, y luego, sorprendentemente, comenzó a sonrojarse ligeramente. Miró hacia abajo para evitar mi mirada y susurró. De nada, en respuesta. Casi me sonrojé en respuesta. Estaba avergonzada de haber sido agradecida a pesar de que había vagado desnuda por mi habitación anoche sin siquiera pensar en ello. Y hablando de caminar desnudo por la habitación, Akitsu, ¿por qué tu blusa está desabrochada? Pregunté, tratando de no dejar que la tensión entrara en mi voz. Aunque cuando se había ido a la cama anoche tenía la blusa del pijama abrochada hasta arriba, cuando la miré ahora, la camisa estaba desabrochada hasta el ombligo y una vez más libraba una lucha valiente pero perdida en un esfuerzo por preservar su modestia, dijo Akitsu, y miró su pecho. Después de un segundo, tomó sus pechos con las manos y los sopesó. Demasiado apretado, explicó. GRK, me las arreglé para decir mientras estaba distraído por el gran tamaño de las cosas que ella sostenía en ese momento, antes de sacudir la cabeza y darme cuenta de lo que quería decir. Por supuesto, mi ropa era ropa de hombre y le faltaba espacio en ciertas áreas. Teniendo en cuenta cuánto espacio deben necesitar, debe haber sido incómodo mantener la parte superior cerrada. Bueno, comencé, y luego me di cuenta de que no tenía forma de solucionar este problema en particular. Dejé de comprar camisas sueltas hace un tiempo cuando rápidamente se hizo evidente que cada vez que lo hacía, la prenda sería inmediatamente robada por Rino Saber y se convertiría en ropa de dormir para los dos. Estaba devanándome la cabeza buscando algún tipo de respuesta a este problema cuando un ruido logró distraerme. Echando un vistazo a mi tocador, vi que mi teléfono celular se apagaba, resonando suavemente a lo largo de la madera mientras la función de vibración intentaba alertarme del hecho de que estaba recibiendo una llamada. Dejando a un lado mi dilema actual, me puse de pie para ir a contestar mi llamada. Un vistazo rápido a la pantalla en el frente me dijo quién era, y me estremecí. Mirando a Akitsu, puse un dedo en mi labio para indicarle que debería guardar silencio y ella asintió obedientemente en respuesta. Abrí el teléfono y me lo puse en la oreja. Antes de que tuviera la oportunidad de decir un hola, mi oído fue asaltado por un increíblemente fuerte Onii-chan. Buenos días, Yukari, respondí, frotándome la oreja mientras lo hacía. Es verdad, Onii-chan. Mi hermana pequeña continuó, sonando emocionada. ¿Es verdad que reprobaste el examen? Hablaba rápido y parecía ansiosa por escuchar la confirmación de mi situación. Si hubiera invertido más emocionalmente en ingresar a la universidad esta vez, la alegría en su voz por no haberlo logrado podría haberme roto el corazón. Tal como estaba, apenas pude contener un suspiro ante su entusiasmo. Sí, me temo que me lo perdí esta vez, le dije. Y aquí viene, solo un segundo, me ordenó, y en el fondo escuché un ruido de traqueteo y luego un crujido frenético. Aquí está. Se aclaró la garganta y comenzó de nuevo. Estúpido Aniki. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué se supone que debo decirle a Naru-chan si me pregunta por ti? No puedo dejar que sepa que tengo un idiota por Aniki. Le gritó. Mi luego hizo una pausa. ¿Cómo fue eso? Me preguntó seriamente. Estoy bastante seguro de que no conoces a nadie llamado Naru, le recordé, frotándome la cabeza. Espera, me ordenó, y una vez más escuché otro crujido frenético. Está bien, Niitan, me dijo, y esta vez su voz era reconfortante y dulce. Estoy seguro de que Niitan hizo todo lo posible. Sé que puedes hacerlo el próximo año. Una vez más hizo una pausa, ¿eso fue mejor? Me preguntó frenéticamente. Está bien, Yukari, le aseguré rápidamente.
Si no la interrumpía ahora, estaría en esto durante horas. Más importante aún, escuché de Takami que te las arreglaste para ingresar a una universidad tú mismo, señalé. Felicidades. Sonreí al teléfono, a pesar de saber que ella no podría verme. Estaba un poco orgulloso de que mi hermana pequeña hubiera logrado ingresar a una universidad en la ciudad. Shin-Tokyo todavía era una ciudad bastante nueva, y además de presumir de ser pionera en lo que respecta a los avances tecnológicos, también reivindicaba el hecho de que todas las universidades en sus límites estaban consideradas entre las mejores del país. ¡Ah! Ella gritó, y una vez más hubo un crujido en el fondo. Oni-sama, dijo, y me encogí cuando me di cuenta de que estaba tratando de tener una voz sensual. Ya que entré, ¿me harás una mujer ahora? No. Espeté, tratando de no sonrojarme. Ese es completamente inapropiado. Absolutamente no. Le ordené inmediatamente. Ah, murmuró mi hermana pequeña, sonando decepcionada. Pero realmente me gusta ese. Absolutamente no, ordené de nuevo, esperando que en este caso la repetición funcionara. Bueno, si tú lo dices, murmuró antes de aparentemente animarse. Así que parece que pronto también me mudaré a Shin-Tokyo. Vitoreó, sonando tan feliz como lo había estado Takami cuando supo que yo estaba dispuesto a quedarme donde ella trabajaba. ¿Crees que si encuentro un lugar cercano podemos pasar algún tiempo juntos? Preguntó ella, sonando esperanzada. Eso suena como una gran idea, le dije, y lo decía en serio. Aunque las cosas entre Takami y yo a menudo eran difíciles, por alguna razón era muy fácil para mí interactuar con Yukari. Creo que fue porque con Takami ella siguió tratando de asumir el papel de algo con lo que yo no tenía experiencia. Con Yukari era casi como si pudiera tratarla como amiga con un apodo extraño para mí. Yo también estaba un poco más acostumbrado a tratar con chicas de su edad que con mujeres de la edad de Takami. Entonces mis ojos miraron hacia donde Akitsu todavía estaba esperando en silencio. No se había movido ni un centímetro desde que me desperté excepto para sentarse. Oh sí. Podría ser un poco incómodo si Yukari viniera y encontrara a Akitsu, eso es si el Sekirei todavía estaba presente en ese momento. Como todavía no había tenido la oportunidad de averiguar nada más sobre qué es una Sekirei, todavía no tenía idea de cuánto tiempo se quedaría. Cuando me di cuenta repentinamente de esto, mis ojos se dirigieron hacia donde mi pijama estaba peleando una valiente batalla contra sus atributos bastante espectaculares, y de repente me di cuenta de que tenía la oportunidad de resolver dos problemas a la vez. Veamos, ¿cómo Rin haría esto? Oye, Yukari, comencé, hablando lentamente. ¿Crees que podrías venir hoy? Tengo un pequeño problema con el que creo que me vendría bien tu ayuda. Ah. ¿Mi ayuda? Yukari gritó, y luego suspiré cuando escuché crujidos en el fondo una vez más. Bueno, Aniki, comenzó, ¿qué estarías dispuesto a dar para que tu increíble Imoto limpie tu desastre? Déjalo ya, por favor, Yukari, suspiré, pero luego seguí con mi plan. Verás, tengo un problema aquí, comencé. Una amiga mía recientemente tuvo una pelea con su novio. Oh. Una amiga. Yukari comenzó, sonando sospechoso de a dónde iba con esta historia en particular. Sí. La cosa es que parece que la pelea fue realmente mala. Ella no dirá nada al respecto, pero creo que él podría haber estado a punto de lastimarla, y ella tuvo que huir rápido, continué, guiándola. Oh. ¿Quieres decir que él era como así? Preguntó, y sonaba indignada con el novio imaginario que estaba conjurando para ella. No quiero preguntar y traer malos recuerdos, pero creo que sí, continué con seriedad. Ella apareció en mi puerta con nada más que una camisa puesta, ni siquiera zapatos o pantalones, y en este clima frío. ¿Qué? ¿Con qué clase de demonio estaba saliendo? Yukari gritó en el teléfono, y lo alejé de mi oído para que no me ensordeciera. Como dije, no quiero hablar de eso con ella, pero tenemos un problema aquí. Verás, le di algo de ropa y esas cosas, pero nada de lo que tengo realmente le queda bien. ¿Crees que podrías tomar algo? De tu ropa, me detuve y una vez más miré el pecho de la Sekirei, esta vez especulativamente, bueno, en realidad no creo que le quede bien a ninguna de tus prendas, concluí.
Tal vez algo de la ropa de Takami. Probablemente tendremos que comprarle algo que realmente le quede bien, pero casi cualquier cosa en este momento sería mejor que lo que tengo. Tarareó Yukari. Bueno, todavía es bastante temprano. Podría tomar el tren temprano y estar allí a las 11 y luego tomar el tren tardío y estar en casa antes de que sea demasiado tarde. Hizo una pausa por un segundo y luego soltó un gruñido de aprobación por su plan. Déjamelo a mí, Oni-chan. Declaró, y luego me colgó. Salto de escena para cuando Yukari llegó a mi pequeño apartamento, me las arreglé para que Akitsu y yo comiéramos, y repasé el plan para la tranquila chica de cabello azul. No iba a mencionar en ningún momento que no era humana, no delante de mi hermana. Akitsu ya estaba bastante callada, pero si Yukari le preguntaba algo sobre su pasado, se suponía que la Sekirei debía decir que no quería hablar de eso. Con la historia que le había contado a Yukari, era probable que mi hermana pequeña simplemente se lo atribuyera a que ella no quería recordar al novio abusivo imaginario, y estaba bastante seguro de que mi hermana no se entrometería demasiado. A pesar del hecho de que ella no era humana y que recién nos habíamos conocido ayer, Akitsu no protestó cuando le pedí que hiciera algo. En cambio, ella asentía instantáneamente en respuesta a cualquiera de mis solicitudes y decía, entiendo. No estaba seguro de qué hacer con sus respuestas. Las otras dos Sekirei que había conocido no habían sido tan dóciles, así que estaba bastante seguro de que no era un rasgo de su especie y más probablemente solo su propia naturaleza ser tan receptiva. Significaba que probablemente había una gran diversidad entre los Sekirei, fueran lo que fueran. Cuando finalmente sonó el timbre de mi puerta alrededor de las 11:30, abrí esperando encontrar a mi hermana parada afuera. Definitivamente era mi hermana la que estaba afuera, pero estar de pie era un poco impreciso. Oni-chan. Gritó, y se lanzó a algo que era mitad placaje y mitad abrazo en el momento en que tuvo suficiente espacio para atravesar la puerta. Con un fuerte off me vi obligado a dar 2 pasos hacia atrás para evitar caerme bajo el ataque repentino. Si no fuera por el hecho de que estaba en muy buenas condiciones físicas, probablemente me habría lanzado a través de la habitación con la fuerza del asalto de mi hermana pequeña. Yukari, me las arreglé para jadear, tratando de respirar por completo debajo de su abrazo que rompía la espalda. Un sonido agudo acompañó su ataque y logré ver a Akitsu por el rabillo del ojo. Había levantado una mano y dado un paso hacia mí antes de detenerse donde estaba. Sus ojos por una vez no estaban enfocados en mí y en su lugar miraban fijamente a mi hermana pequeña atada a mi cintura. Fue la acción más abrupta que la había visto cometer hasta ahora. Incluso mientras Yukari continuaba apretándome, los ojos de Akitsu se movieron hacia mi cara y bajó el brazo hasta que una vez más estaba reanudando su paciente estudio de mí, que parecía ser su pasatiempo favorito. ¡Ah! ¡Cielos, Oni-chan!, resopló Yukari, finalmente soltándome para poder enderezarse y hacerme un puchero. Se suponía que te ibas a caer. ¿Era yo? Jadeé, todavía tratando de recuperar el aliento de su emboscada inesperada. Por supuesto. Yukari me dijo, poniendo ambas manos en sus caderas y levantando la barbilla hacia mí con seriedad. Mirando su cuerpo delgado, no pude evitar preguntarme por qué mi hermana se las había arreglado para heredar el típico tipo de cuerpo japonés, mientras que yo había resultado ser mucho más alto y ancho en los hombros que casi cualquier otro hombre japonés con el que había venido. Al otro lado de Yukari vestía su uniforme escolar, una blusa blanca y una falda negra con una corbata con una cruz, lo que significaba que asistía a una escuela bastante solitaria para niñas en el campo donde vivía en la casa familiar. Aunque los zapatos de la escuela eran el tipo habitual de zapatos planos que esperarías en cualquier otro uniforme escolar en cualquier parte del país, fue en los pies que Yukari eligió diferenciarse. En su lugar, había optado por usar botas gruesas de plataforma que, a su vez, contribuían significativamente a su altura, colocándola justo debajo de mis hombros. Como no asistía a la escuela en ese momento, también había agregado un cinturón de cuero grueso que se colocaba sobre sus caderas como un accesorio de moda. Tenía el pelo corto y negro que mantenía fuera de su rostro con un pequeño broche en un lado de la cabeza.
Mira, continuó, dándose la vuelta para poder salir corriendo por la puerta para recoger las dos bolsas que había dejado con el propósito de su emboscada y tirar de ellas. Una de las bolsas era solo una bolsa de compras para algún tipo de la tienda por departamentos, y supuse que era el que tenía el atuendo que Akitsu iba a usar hasta que pudiera encontrar algo que le quedara mejor más tarde. La otra bolsa era una bolsa de lona demasiado familiar de la que nunca vi a mi hermana muy lejos, y me hizo suspirar. Yukari rebuscó en la bolsa y finalmente sacó triunfalmente un pequeño manga shoujo que luego abrió para poder mostrarme una página en particular. ¿Ves?, repitió ella. Cuando una hermanita abraza a su hermano mayor, se supone que deben caerse. Yukari había sido criada sabiendo que tenía un hermano que había muerto. Todos los años iba con Takami al memorial familiar y rezaba en mi tumba, y aparentemente había un pequeño santuario para mí en la sala de estar de la casa donde se había criado en el campo. Por lo que Takami me había dicho, parecía que Yukari siempre había querido saber cómo habría sido tener un hermano mayor y, a menudo, se ponía celosa de sus amigos si tenían uno. Después de la tercera confirmación genética de mi identidad, Takami le había informado que todavía estaba vivo y las circunstancias en torno a mi desaparición original y mi reciente reaparición. Yukari había estado encantada con la oportunidad de finalmente conocerme, y aparentemente había decidido rápidamente ser la mejor hermana pequeña que pudiera. Desafortunadamente, había decidido investigar el papel en sí y eligió usar manga y anime populares como pautas sobre cómo actuar a mi alrededor. Y a medida que me iba volviendo cada vez más consciente, parecía que la cultura pop tenía algunas ideas bastante desordenadas sobre cómo se suponía que debían actuar una hermana pequeña y su hermano mayor. Solo recé a los dioses para que nunca decidiera comenzar a usar eroge como fuente de inspiración. Es un manga, Yukari, le señalé por lo que probablemente era la 100ª vez. Yukari era una chica brillante, muy entusiasta y alegre, y realmente disfrutaba tenerla como hermana. Pero parecía que finalmente entendía lo que significaba para un hermano mayor estar constantemente avergonzado por un hermano menor. Lo sé, resopló, antes de finalmente darse cuenta de que había alguien más en la habitación. Es esta la chica. Empezó, y luego se apagó, sus ojos se abrieron cuando finalmente pudo ver bien a Akitsu. Por un momento, ambos se quedaron congelados. Akitsu se apartó de mí para estudiar a Yukari con la misma intensidad que normalmente reservaba para mí mientras Yukari continuaba mirándola en respuesta. Son tan grandes, Yukari finalmente logró decir, y me di cuenta de lo que estaba mirando y suspiré. Como si estuviera en trance, Yukari comenzó a avanzar poco a poco hacia Akitsu con ambas manos extendidas ante ella, sus dedos temblando como si estuviera anticipando. Mis ojos se abrieron cuando me di cuenta de lo que estaba a punto de hacer, y comencé a gritar. Oye, ¿qué estás? Pero antes de que hubiera terminado mi pregunta, era demasiado tarde y Yukari se había pegado a las tetas de Akitsu. Se rió Yukari mientras comenzaba a levantar el pecho de Akitsu. Tan grande, tan suave. Ah, dijo Akitsu en respuesta, mirando hacia donde mi hermana estaba abusando de ella, pero sin reaccionar en absoluto porque mi hermana pequeña violó todos los límites razonables de privacidad. Cerré los ojos y comencé a frotarme la frente mientras trataba de no recordar cuán grandes eran realmente las cosas que Yukari estaba usando ahora como juguetes para apretar. Yukari, ¿es eso realmente apropiado? Finalmente logré salir, sin saber si debería estar avergonzado o exasperado por la escena. ¡Ah! Yukari gritó y pareció darse cuenta de lo que estaba haciendo frente a su hermano. Abrí los ojos esperando encontrarla con expresión de disculpa, pero en cambio descubrí que continuaba con lo que estaba haciendo solo con una mirada tímida en su rostro. ¿Es esto demasiado estimulante, Oni-chan? Ella se burló de mí con una mirada malvada en su rostro. En realidad, Rin solía hacerle eso a saber cada vez que sabía que estaba a punto de perder una discusión que realmente quería ganar, admití con un suspiro. Rin. Sable. Yukari repitió, y luego pareció recordar dónde había escuchado esos nombres antes. ¿Te refieres a esas dos brujas que te dejaron para poder huir juntas? Espetó, cruzándose de brazos mientras echaba humo por la mención de mis ex.
Ya había sido bastante incómodo tratar de explicarlo de una manera que tuviera sentido para mi madre sin ser demasiado revelador, y aparentemente no lo había hecho muy bien porque en algún momento, cuando mi madre mencionó que recientemente me había roto con dos chicas a la vez, Yukari de alguna manera había sacado sus propias conclusiones sobre lo que había sucedido. No fue así, le aseguré, defendiendo a los dos reflexivamente. Había ciertas circunstancias en ese momento, comencé, y luego me detuve. Realmente no había forma de explicar lo que sucedió entonces, al menos no a nadie que no conociera el mundo de la magia. ¿Sabes qué? No hablemos más de eso. HMPH, resopló Yukari con rabia indignada. Si alguna vez encuentro a los dos que rompieron tu corazón de esa manera, refunfuñó. Decidí tomarlo como una señal más de que todos sus intentos de investigación sobre la cultura pop habían trastornado de alguna manera su capacidad para diferenciar entre la realidad y la ficción y dejar el tema de lado. De todos modos, la interrumpí antes de que pudiera decirlo. Si terminaste con lo que estabas haciendo, tal vez podríamos, comencé, tratando de que esta expedición volviera a encarilarse, cuando Yukari de repente chasqueó el dedo y luego golpeó con el puño la palma abierta. Oh sí. Ella intervino, y luego corrió hacia su bolsa de lona abierta llena de cómics y comenzó a hojearlos de nuevo. Si así hubiera sido crecer con ella, no pude evitar preguntarme qué tan cuerdo habría resultado al final. Me quedé boquiabierta cuando finalmente sacó un cómic en particular y comenzó a hojearlo. ¿Usaste notas adhesivas para marcar las páginas? No pude evitar preguntar mientras ella abría una sección en particular que había sido etiquetada con una hoja de papel roja. Investigué qué hacer en el viaje en tren. Ella me tranquilizó, perdiendo por completo mi punto original. Al encontrar la página adecuada, la escaneó una vez y luego asintió. Hizo una pose con una mano, la que sostenía el manga, en su cadera y la otra apuntando directamente a Kitsu con ambos pies separados a la altura de los hombros. Tú. Mujer extraña. ¿Cuáles son tus intenciones hacia mi Aniki? Declaró. Suspiré de nuevo. Incluso estaba usando las poses de los libros ahora. Teniendo en cuenta lo callada que había estado hasta ahora, me sorprendió cuando Akitsu respondió. Quiero que él sea mi amo, dijo en voz baja, mirándome mientras lo hacía. Esperar. ¿Qué? El libro cayó de su mano mientras Yukari miraba boquiabierta a la mujer de cabello azul que estaba parada cerca. ¿Eh? Fue todo lo que pudo decir. También se trataba de lo que estaba pensando mientras miraba a Kitsu, quien continuaba observándome. Aunque soy un fracaso y no puedo soportar su marca, él me acogió. Es cálido y amable, y me dijo que me cuidaría. Deseo ser suya, por siempre y para siempre. Ella continuó. Mis ojos se entrecerraron mientras la escuchaba decir más a la vez que creo que la había escuchado hablar antes combinados. Yukari parecía congelada en el lugar y estaba tratando de hacer todo lo posible para ponerse completamente blanca ante la declaración, sin duda pensando que lo que se ofrecía aquí era algo más parecido al comienzo de una relación pervertida. Sabía mejor después de todo, había sido un maestro de otro tipo antes. ¿Mi marca? Pregunté, y mis ojos se dispararon hacia su frente. No lo había notado anoche, en parte porque su cabello colgaba bajo sobre él, en parte porque estaba manchado de suciedad, y en parte porque había estado más preocupado por limpiarla y alimentarla, pero ahí en su frente estaba un símbolo extraño. Parecía un yin-yang con dos conjuntos de tomoe, pequeños símbolos en forma de coma, a cada lado. Sobre el resto había una forma que parecía la silueta de un pájaro en vuelo. ¿Cómo ese? Pregunté aún estudiando el símbolo rojo. Akitsu asintió una vez a cambio. No puedo tener una Shikabi, murmuró, su expresión fija en mí. Pero si pudiera, entonces creo que habrías sido tú. ¿Me dejarás servirte? A Shikabi. La forma en que dijo esa palabra fue la forma en que un sacerdote pronunciaría el nombre del dios al que adoraban. Quería preguntar qué significaba, tanto la palabra en sí como lo que significaría para mí ser su maestro, pero no pude, no con Yukari alrededor. Me había hecho una pregunta, y la forma en que me miró mientras esperaba una respuesta me hizo apretar la mandíbula.
No sabía qué era lo que estaba pidiendo, pero por lo que parecía, era que yo fuera algo para ella que pensó que nunca podría tener. Debería hacer más preguntas. Debería tratar de entender qué estaba pasando, qué me estaba pidiendo, pero en lugar de eso, todo lo que pude hacer fue recordar sus palabras en el parque anoche. Estoy rota, había dicho. Soy un fracaso, no tengo a dónde ir, Rin me mataría por esto. Luego estudiaría la más oscura de las artes nigrománticas solo para poder traerme de vuelta para que Saber pudiera tener un turno. Pero tal como lo había hecho hace tantos años en medio de la noche, en una iglesia oscura, sin idea de lo que estaba por venir, tomé la decisión de saltar o no de cabeza. Al final, ella era alguien que necesitaba ayuda, que me acababa de pedir. Sí, le dije. Seré tu Asikabi. Traté de no tropezar con la extraña palabra cuando acepté su pedido. Por los siglos de los siglos, repitió Akitsu. Ella es así. Yukari tartamudeó. Y ella solo, y Oni-chan solo, y ahora ellos son, se zambulló en busca de su bolsa de lona. S&M, repitió mientras frenéticamente comenzaba a agarrar libros para poder mirar sus títulos antes de tirarlos descuidadamente sobre su hombro para poder agarrar el siguiente. Oh, sabía que debería haber traído mi colección H, se lamentó. Ahora, ¿qué se supone que debo hacer? Salto de escena. Pasó casi una hora antes de que Yukari se calmara lo suficiente como para recordar por qué le había pedido que viniera aquí en primer lugar, pero una vez que lo hizo, insistió en que me quedara mientras ayudaba a Kitsu a comprar. Hay algunos lugares a los que un chico no puede ir, incluso si tienen ese tipo de relación con una chica. Ella había declarado, y yo había accedido. La experiencia con Rin y Saber me había enseñado que el tipo de lugares a los que un chico no puede ir también son coincidentemente el tipo de lugares a los que un chico no quiere ir, especialmente si están en compañía de sus novias, y aún más. Si fueran ellos los que iban a estar pagando la cuenta. En lugar de eso, dejé que Yukari tomara prestada mi tarjeta Ambi que Takami me había dado y les dije que se divirtieran. Dejé escapar un suspiro mientras colapsaba al lado del kotatsu, y luego me estremecí al darme cuenta de que accidentalmente me había sentado en uno de los mangas de Yukari que ella había arrojado antes. Me moví lo suficiente para sacarlo de debajo de mí y miré el título. Amor, Oni-chan. Leí en voz alta, levemente perturbado por ello. Era uno de los que aparentemente consultaba con frecuencia porque tenía varias pestañas como la que había estado usando antes. Ociosamente lo abría uno de ellos y luego medio jadeé y medio tragué saliva ante lo que encontré. Tosiendo frenéticamente, comencé a golpear mi pecho mientras trataba de recuperarme de mi sorpresa. ¿No dijo Yukari que no trajo su colección H? Me pregunté en voz alta antes de estremecerme y dejar caer el ofensivo libro sobre la mesa. Ignorando la obra literaria ofensiva, puse mis codos sobre la mesa y dejé caer mi cabeza entre mis manos para poder ordenar mis pensamientos. Vamos a ver. Parece que acabo de establecer algún tipo de contrato con una de las muchas criaturas que vagan por esta ciudad. Mientras lo hacía, aparentemente convencí a mi impresionable hermana menor de que los dos teníamos algún tipo de relación sadomasoquista. Sin duda, esto eventualmente llegaría a los oídos de Takami, quien de alguna manera estaba conectado con lo que realmente fueran estos Sekirei. Y a pesar del hecho de que ahora aparentemente estaba en contrato con uno de ellos, todavía no tenía idea de qué eran los Sekirei, o qué estaban haciendo en la ciudad. Casi agradecería ver a ese espeluznante sacerdote Kirei en este momento, siempre y cuando apareciera, tendría algún tipo de explicación sobre qué demonios estaba pasando. Por supuesto, entonces tendría que matarlo por principio, por lo que casi le hizo a Rin durante la guerra, si no fuera por el hecho de que ya estaba muerto. Bueno, probablemente podría obtener mejores respuestas de Akitsu una vez que regrese, aunque por su habitual forma reticente de hablar, sería muy probable que obtenerlas fuera como sacarse un diente. Cuando mi teléfono sonó junto a mí, me sobresalté lo suficiente como para que se me resbalara la cabeza de las manos y apenas pude evitar golpearme la frente contra la mesa. Sacudiendo la cabeza, cogí el teléfono y miré la pantalla del frente, pero no reconocí el número. Al abrirlo, abrí la boca para saludar, pero me interrumpieron una vez más antes de tener la oportunidad. ¿Por qué?
Una voz rechinó al otro lado de la línea. ¿Por qué tú? Me exigió, sonando frenético. Parpadeé y de repente recordé mi sueño de esta mañana, el sueño sobre el fuego que casi se había olvidado en la avalancha de eventos posteriores. La figura que había visto en él, la pregunta que habían hecho. ¿Por qué yo qué? Pregunté, sin entender muy bien lo que me preguntaba la voz al otro lado de la línea. ¿Quién es? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y luego volvieron a hablar. Disculpe, dijeron. No quise ser tan grosero. He estado bajo mucho estrés desde ayer, y es descortés de mi parte desquitarme contigo. La voz no sonaba como una disculpa, pero sonaba como si estuvieran haciendo un esfuerzo por serlo. Este es Kagari. ¿Me recuerdas? Nos conocimos ayer. Ahí es donde escuché esta voz antes. Sí, el amigo de Yasaka. Parecías un poco enfermo ayer, continué. ¿Ya te sientes mejor? No, admitió. No, no lo soy. Verás, comenzó la voz, y luego se apagó. Lo que quiero decir es, lo intentó de nuevo y una vez más pareció no saber qué decir. Mira, tengo algunas cosas de las que realmente necesito hablar contigo, pero sería más fácil si pudiéramos conocernos en persona, Kagari finalmente decidió. Tararé ante la repentina petición. En realidad, no me importaría en absoluto. Tengo algunas cosas sobre las que también tengo curiosidad, y creo que podrías ayudarme con ellas. Definitivamente era menos espeluznante que Kirei, eso es seguro. Aunque aún podría terminar matándolo, dependiendo de cómo haya ido la conversación. Salto de escena. ¿Un karaoke? Murmuré, llegando al lugar que Kagari había especificado. Encima de la puerta de entrada había letras de 3 pies de altura de colores brillantes que proclamaban el título de la tienda, y montadas en las ventanas había recortes de cartón de tamaño natural de varios personajes de anime posando. Con una mueca entré al establecimiento y pacientemente tomé un lugar en la fila que conducía al cajero. Cuando fue mi turno, le pregunté, ¿debería haber una reserva bajo Kagari? La señora que estaba a cargo de la caja registradora se detuvo y me miró, antes de darme una sonrisa extraña y decirme, última puerta a la derecha. Cuando me di la vuelta para alejarme, agregó, diviértete, y me guiñó un ojo. Me detuve ante eso, y luego suspiré, pasando mi mano por mi cabello. Lo primero que dije cuando entré en la habitación para encontrar a Kagari esperándome fue, ¿usas este lugar como un lugar de conexión para los clientes de tu club anfitrión, no? Entonces lo vi e hice una mueca. Oye, ¿estás seguro de que estás bien para estar aquí? No te ves muy bien en absoluto. Sí. Lo siento, se disculpó, aparentemente entendiendo por qué estaba angustiado por el uso que solía hacer de esta habitación. Y no, probablemente no debería estar aquí, pero no creo que tenga muchas opciones a estas alturas. Estaba pálido, tan pálido que era casi blanco, a excepción de sus mejillas y su frente, que estaban de un rojo brillante con lo que probablemente era fiebre. Todo su cuerpo estaba cubierto de sudor, y desde los primeros segundos que lo estuve observando ya pude notar cuán ásperos eran sus jadeos. Parecía que debería estar en un hospital, no que debería estar esperando clientes o haciendo reuniones secretas con extraños que conoció en la calle hace un día. ¿No hay muchas opciones? Pregunté, deslizándome en un asiento frente a él. Había un plato para servir con lo que parecía una selección de agua, jugo y algo de sake en la mesa en el centro de la habitación, y la máquina de karaoke intacta en el fondo había sido silenciada y actualmente mostraba una selección de canciones que se alternaba lentamente. Había preparado. ¿Qué quieres decir? Kagari respiró entrecortadamente antes de agarrar una botella de agua de la selección frente a él, pero a medio camino de llevársela a la boca, se congeló y su mano se deslizó hacia su pecho nuevamente. Tuvo espasmos dolorosos y casi salté de mi asiento para intentar darle una mano antes de recordar cómo había reaccionado la última vez que lo toqué. Tomé aire y esperé a que se controlara. Lo siento, jadeó una vez que terminó, y finalmente logró llevar el agua a sus labios. Lo tragó desesperadamente antes de hacer una mueca de nuevo y dejar caer el brazo con el agua a su lado en un movimiento cansado. Mientras lo miraba beber, me di cuenta de que la habitación estaba incómodamente calurosa, y tomé una botella para beber.
Estoy seguro de que te estarás preguntando por qué te pedí que te encontrarás conmigo aquí, comenzó, pero yo simplemente asentí. Porque las cabinas de karaoke están insonorizadas y no quieres que nadie sepa de lo que estamos hablando, le dije, y su ceja se levantó cuando me miró sorprendido. Probablemente sea una de las razones por las que haces que tus clientes se reúnan aquí, ¿no? Pregunté, y con mucho cuidado no pensé en lo que probablemente hizo con ellos una vez que estuvieron aquí. Solo esperaba que el personal de limpieza fuera muy minucioso después. Sí, admitió, y luego hizo una pausa. Tengo algo que decirte. Te va a sonar extraño, pero te aseguro que lo que voy a decirte es completamente cierto. Hizo una pausa para darme tiempo para considerar eso mientras volvía a llevarse la botella a la boca. ¿Se trata de que no eres humano? Le pregunté, y rápidamente fui rociado con el agua que escupió sorprendido por mi pregunta. Con una mueca saqué mi pañuelo y comencé a limpiarme la cara con él. ¿Sabes que no soy humano? Preguntó, y ahora parecía más cauteloso que antes. ¿Cómo sabes eso? Puedo decirlo, le aseguré. Solo he estado en Shin-Tokyo durante unos meses, pero desde que llegué me di cuenta de que había cosas que no eran humanas aquí. Era solo de vez en cuando al principio, pero últimamente ha sido más y más comunes. ¿Cómo puedes saberlo? Me espetó, antes de hacer una mueca. Sin ningún aviso, la temperatura de la habitación pareció aumentar drásticamente. ¿Estás jugando algún tipo de juego conmigo? Le pregunté a Matsu, y ella dijo que aún no estabas en la lista como Ashikawa. No debería haber forma de que puedas, lo corté. Eres un usuario de fuego de algún tipo, ¿no? Kagari retrocedió ante mi suposición, y supe que había acertado. Puedo decirlo. Supongo que podrías decir que siempre he tenido un buen sexto sentido para ese tipo de cosas. Puedo saber de inmediato cuando los de tu clase se acercan lo suficiente. He sabido por un tiempo que estabas aquí, pero siempre me propuse no involucrarme. Antes de ayer solo conocí a uno de ustedes cara a cara, y ella no me pareció exactamente amigable con los humanos. ¿Quién fue? Me preguntó, sus ojos entrecerrados mientras trataba de decidir si creerme o no. Parece que no tenía mucha experiencia con personas capaces de detectar a los de su especie. Eso significaba que probablemente no tenía mucho trato con los magos en general. Decidí que podría ser una mejor idea para mí mantener mi estado como usuario de magia en secreto por ahora. Tal vez él realmente ya estaba al tanto de la existencia de los magos, pero si no lo estaba, entonces sería una razón más para que la asociación me persiguiera mucho más. La primera Sekirei que conociste, ni siquiera se dio cuenta de que nunca había identificado a su especie en voz alta. Una mujer de cabello gris vestida de negro y con un abrigo gris que lleva una espada. Creo que se llamaba Karasuba. Kagari se estremeció ante el nombre, y supe que lo reconoció. Ella. ¿Esa Karasuba? Escupió, como si el nombre fuera algo asqueroso en su boca. Si ese fue el primer Sekirei que conociste, entonces no es de extrañar que nunca hayas intentado encontrar a ninguno de los otros. Volvió a hacer una mueca y se agarró el pecho una vez más. Estaba empezando a preocuparme genuinamente por él. Parecía que iba a desmayarse en el suelo en cualquier momento. ¿Hay otro cerca? Preguntó finalmente, estudiándome cuidadosamente. ¿Ahora mismo? Cerré los ojos y levanté la cabeza. Sabía que en realidad no ayudaría, pero respiré profundamente y arrojé mis fosas nasales. Cuando registré poder me llegó como un olor. Dado que tendía a pensar en mis habilidades de detección como si simplemente rastreara un olor, tenía un efecto de mejora cuando actuaba como si estuviera tratando de rastrear a través de mi nariz. Cuando los magos usaban la taumaturgia, el área, como se llamaban los encantamientos para un hechizo, servía como una especie de autohipnosis para colocar a los magos en el estado adecuado para manipular sus circuitos mágicos. Fue por eso que muchos magos usarían área completamente diferente para lanzar lo que era esencialmente el mismo hechizo. De la misma manera, inhalar deliberadamente me ayudó a concentrarme en los poderes que me rodeaban. El más cercano obviamente era Kagari, y estar en su presencia lo hacía más notorio. Si fuera un olor real, probablemente enmascararía cualquier otro cercano.
Como solo era yo detectando magia por otro lado, pude distinguir las otras fuentes que estaban cerca. Dos de ellos, finalmente concluí, abriendo los ojos. Kagari me estaba estudiando cuidadosamente, obviamente tratando de averiguar qué estaba haciendo o cómo podía hacerlo. Me tomé un segundo para tratar de averiguar cuál era el segundo olor que se había mezclado con el olor a miel que había llegado a atribuir a Sekirei en general. Se había sentido como el ozono, usuarios relámpago, creo. Kagari asintió lentamente. Ibiki Ikari, murmuró, estudiándome cuidadosamente. La habitación comenzó a enfriarse un poco mientras él parecía creer cuál era mi explicación de mi conocimiento de su falta de humanidad. Nunca he oído hablar de alguien que no sea un Ashikabi capaz de hacer algo así, admitió. Aunque si eres así de poderoso sin haber reclamado tu primera ala, entonces podría explicar por qué, se detuvo mirándose a sí mismo mientras lo hacía. Me toca a mí hacer una pregunta. ¿Qué son los Sekirei? Entrecerré los ojos. Esto era algo que me había estado molestando. ¿Dioses? ¿Demonios? ¿Psíquicos? ¿Alienígenas? Cuando los ojos de Kagari se movieron hacia un lado y la habitación volvió a calentarse por mi última sugerencia, asentí con la cabeza. Eso explicaría por qué había tantos de ellos. ¿De qué tipo eres? ¿Tipo? Repitió la última palabra, levantando el agua que aún tenía en la mano para poder beber un poco, su garganta se movía con cada trago. No importa, dije, sacudiendo la cabeza y tomando un sorbo de mi propia agua. Tipo fue la designación dada a una especie alienígena que fue identificada en la Tierra. Hasta ahora solo conocía dos, el Type Mercury y el Type Moon. Técnicamente, Shinzo, la raza de los verdaderos ancestros, descendía de Type Moon, pero en este punto creo que la mayoría de ellos estaban muertos o en hibernación. Ambos tipos estaban en el mismo estado. Lo que sea que fueran los Sekirei, eran algo nuevo. Y teniendo en cuenta que los tipos actualmente conocidos eran infames por ser brutalmente antihumanos, dudo que los Sekirei estuvieran lo suficientemente relacionados con ellos como para que importara. Ya que sabes tanto, debería hacer las cosas más fáciles de explicar, admitió finalmente Kagari, luciendo apenada. Nosotros, los Sekirei, somos naturalmente incompletos por nuestra cuenta. Ya sabes que tenemos poderes, pero no podemos usarlos de manera efectiva a menos que podamos encontrar a nuestro Ashikabi y obtener alas. ¿Ashikabi? Pregunté, queriendo obtener una definición adecuada para la palabra que me seguían lanzando hoy. Para Sekirei, nuestros cuerpos son diferentes a los humanos. Kagari hizo una mueca mientras explicaba, pero esta vez parecía que no era en respuesta a ningún dolor físico. La temperatura de la habitación comenzaba a subir de nuevo, y yo estaba empezando a sudar mientras me quitaba el abrigo. Como dije, no podemos usar nuestros poderes de manera efectiva por nuestra cuenta. En cambio, necesitamos nuestros Ashikabis para usarlos adecuadamente. Cuando estamos lo suficientemente cerca de alguien que es genéticamente compatible con nosotros, nuestros cuerpos comenzarán a reaccionar con ellos. Después de que intercambiemos información genética, entonces seremos capaces de imprimirlos, y luego podremos usar todos nuestros poderes. Eso es lo que llamamos tener alas. Los que nos atraen son lo que llamamos Ashikabi. Asentí lentamente. Aún así, había mucho de esto que no entendía completamente. ¿Qué quieres decir con reaccionar? Entrecerré los ojos y me incliné más cerca para poder estudiar a Kagari. Realmente se veía terrible. ¿Es eso lo que estás haciendo ahora? Pregunté sentándome derecha, horrorizada de que si eso era cierto, yo podría ser la razón por la cual el hombre que conocí el otro día aparentemente sufría tanto. Reaccionando. Kagari hizo una mueca. Sí. No suele ser así, me explicó, haciendo una pausa para beber más agua antes de darse cuenta de que su botella estaba vacía. No solo estaba vacío, sino que bajo mis ojos sorprendidos me di cuenta de que también estaba empezando a derretirse. Cuando comenzó a alcanzar otro tembloroso, lo golpeé, lo abrí y lo mantuve a mi alcance, con cuidado de evitar que mis dedos tocaran accidentalmente los suyos. Me dio una sonrisa temblorosa de gratitud. Soy un poco inusual, incluso entre los Sekirei, continuó.
En realidad, se pensó que nunca podría encontrar a alguien ante quien reaccionar. Mis poderes siempre han sido difíciles de controlar. Fue la razón por la que conseguí un trabajo en el club anfitrión en primer lugar. Quería exponerme a tantas personas diferentes como sea posible para tener una mayor probabilidad de encontrarme a Sikabi. ¿En un club anfitrión? Pregunté, tratando de ordenar toda la información que estaba recibiendo. Si solo se trataba de que él reaccionara hacia mí, entonces ¿por qué aparentemente estaba tan molesto por eso? Si nunca pensó que encontraría a alguien con quien fuera compatible, entonces no debería estar feliz de haber encontrado a alguien ante quien reaccionar. Mis ojos se entrecerraron cuando algo que había dicho antes volvió a mí. Dime. ¿Qué significa intercambiar información genética? Pregunté, mi voz cuidadosamente apagada. Kagari resopló y me miró fijamente. ¿Qué crees que significa? Me preguntó en un tono seco. Si es mi sangre lo que estás tratando de obtener, apóstol, entonces te mataré ahora mismo y quemaré todo este lugar a mi alrededor mientras me voy, le dije con frialdad. Y luego cazaré hasta el último de tu desdichada raza y haré lo mismo con ellos. ¿Qué? Espetó Kagari, mirándome como si estuviera horrorizado por la idea. Sin previo aviso, el hombro de su traje comenzó a arder. Significa besar, besar. No beber sangre. Oh, dije, sintiéndome avergonzado por mi declaración anterior. Era una suposición perfectamente lógica. Taimon y Shinzo fueron el origen de los apóstoles muertos, la fuente de la especie vampírica. Parecía una conclusión bastante lógica hacer que si un extraterrestre comienza a hablar sobre la necesidad de material genético, entonces sería sangre de lo que estarían hablando. Entonces me golpeó. Oh. Dije de nuevo, esta vez dándome cuenta de por qué Kagari elegiría un club anfitrión como un lugar ideal para buscar a su Sikabi. Tendría un flujo constante de nuevas hembras para que él tratara de reaccionar. Entonces me golpeó de nuevo. Oh, gemí, frotándome la frente. Los Asikabi suelen ser del sexo opuesto, ¿no es así? Sí, murmuró Karaji, mirándome con desagrado. Sí, por lo general lo son. Hice una mueca de nuevo y continué frotándome la frente. Había demasiadas cosas inusuales en los hechos que me estaban presentando. Y la parte triste fue que nada de eso era particularmente nuevo o sorprendente. Criaturas con un poder superior al humano que requieren tener un humano que les proporcione algo que necesitan para poder usar ese poder. Eso se parecía mucho a los Servants con los que estaba familiarizado. ¿Y esta parte sobre la necesidad de intercambiar información genética? Bueno, eso sonaba como algo que estaba haciendo con bastante frecuencia con cierta espadachina rubia hasta hace poco. Aunque parecía que este ritual de intercambio de prana parecía mucho más manso que al que estaba acostumbrado. Reprimí una mueca. Creo que tenía una idea bastante clara de hacia dónde se dirigía esta conversación. Al menos el intercambio genético entonces, tal como está ahora, lograste encontrar a alguien con quien eras compatible. Cuando resultó que esa persona era del mismo género, no te gustó demasiado la idea. Pero luego resultó que, dado que eres un caso especial entre los Sekira y que si no lo haces, ¿cuál era la frase? Obtener alas, entonces podrías estar en peligro físico. Así que fue entonces cuando decidiste llamarme para tratar de explicar la situación a alguien que no tenía idea de lo que estaba pasando. Solo que resultó que yo era lo suficientemente consciente de lo que estaba pasando, así que en lugar de tener que convencerme de que no estabas loco, tuviste que explicarme la situación correctamente. ¿Es eso acerca de cómo se encuentra en este momento? Le resumí. Más o menos, Kagari hizo una mueca mientras respondía. Eso y me siento realmente incómodo con la idea de que un chico me vuele, admitió. Estudiándome cuidadosamente, hizo una pausa. Tengo que preguntar. ¿Eres tú, ya sabes? Se desvaneció, tratando de descubrir cómo decir lo que estaba a punto de decir sin ser ofensivo. ¿Como Yasaka? Finalmente se decidió. Resoplé. Lo sabía. Parece que no fui el único que sospechó algo sobre nuestro amigo en común. Honestamente, desde que rompí con mis dos novias hace unos meses, me he centrado más en recomponer mi vida.
Pero debo decir que, incluso con el tiempo libre, parece que sigo prefiriendo a las chicas. Le aseguré. Kagari me estudió por un segundo y luego se relajó. ¿Dos novias? Entiendo. Esperan eso de mí, ya que trabajo en un host club, pero de vez en cuando uno de mis clientes comienza a ponerse un poco celoso y las cosas se pueden poner feas. Logró una pequeña sonrisa, antes de sacudirse. De nuevo, su mano subiendo a su pecho mientras se estremecía. ¿Qué pasó? ¿Se enteraron el uno del otro? Jadeó. Estoy seguro de que solo estaba tratando de dejar de pensar en lo que parecía una agonía absoluta, pero no me gustó la implicación de que engañaría a Rino Saber. En realidad, éramos los tres juntos, lo corregí, tratando de no dejar que el hecho de que su comentario anterior me hubiera ofendido tanto como lo había hecho. Y prefiero no hablar de cómo terminó ahora. Kagari pareció darse cuenta de lo profundo que se metió con su última declaración y apartó la mirada. Lo siento, dijo. Está bien, le aseguré con voz tensa. Eso no habría sido lo peor que escuché decir a alguien sobre nosotros cuando estábamos juntos. Estoy seguro de que no lo fue, pero eso no significa que estaba bien que dijera eso, insistió Kagari con seriedad. A pesar de que cada vez parecía más que respirar era un esfuerzo para él, extendió la mano y logró tocar brevemente mi brazo con la mano. Consideré quitármelo de encima por un segundo, pero solo un segundo. Para un hombre que ya me había confesado cuánto odiaba que lo tocaran, tenía que reconocer que su intento de hacer las paces conmigo era serio. Es solo, y arrugó la cara como si las próximas palabras que salieran de su boca supieran a limones. Tengo miedo, admitió finalmente. Cuando el hombro que simplemente había estado ardiendo comenzó a arder, temblorosamente vertió un poco de agua de su botella sobre sí mismo antes de tomar otro sorbo. Su chaqueta humeaba, ¿por qué? Pregunté, tratando de averiguar por qué estaría preocupado por esto. Por lo que entendí, todo lo que se necesitaría sería un beso ciertamente incómodo y luego ambos podríamos olvidar lo que sucedió y seguir con nuestras vidas. Ya no tendría que estar temblando de dolor en medio de una cabina de karaoke alquilada. Por lo que describió, no parecía gran cosa. Nunca había tenido que establecer un contrato vinculante a través de un ritual tántrico la noche antes de arriesgar su vida para evitar que un loco genocida desatara todo el odio del mundo sobre su población mediante el uso de un artefacto místico. O tuvo que lidiar con la chica Tsunin con la que se había contratado inmediatamente después. Te lo dije, me espetó, y luego se dio cuenta de que me había dicho muchas cosas y no podía culparme por no saber con precisión a qué se refería en particular. Con una respiración profunda, explicó. Cuando tenemos alas, nos imprimimos en nuestro Asikabi, explicó, con la voz tensa mientras tomaba otro sorbo de agua. Mi cuerpo ya ha estado reaccionando mucho peor de lo que nadie pensó que lo haría. Su labio se curvó en una mueca de disgusto. Quiero decir, mírame. Incluso mientras hablaba entendí de lo que estaba hablando. Cada vez más partes de su ropa comenzaban a mostrar signos de daño por calor. Lo miré con cuidado, preguntándome si interrumpiría la conversación si abría una botella de agua fresca y lo rociaba con ella. No sé nada de ti, Shiro Emiya. Por lo que sé, podrías ser la escoria más baja del planeta y la única razón por la que estoy reaccionando así es porque resulta que eres un Asikabi inusualmente poderoso. Pero en el momento en que tenga alas, Shiro, los ojos de Kagari se enfocaron en mí con una intensidad similar a la de un láser. En el momento en que tenga alas, a diferencia de otros Sekirei, no tendré otra opción que ser absolutamente obediente contigo. Si dejo que me vueles, me convertiré en lo que sea que desees. Y no sé si puedo soportar que eso suceda. No tendré más remedio que ser absolutamente obediente contigo. Si dejo que me vueles, me convertiré en lo que sea que desees. Y no sé si puedo soportar que eso suceda. No tendré más remedio que ser absolutamente obediente contigo. Si dejo que me vueles, me convertiré en lo que sea que desees. Y no sé si puedo soportar que eso suceda. Bajo el peso de sus miedos, ya no me sentía tan impertinente como antes. Cerré los ojos, respiré hondo y luego los abrí. ¿Qué te sucederá si no tienes alas? Probablemente moriré, me dijo sin rodeos, y lo decía en serio.
Con solo mirarlo, desplomado contra el sofá, una botella de agua apretada desesperadamente en su puño notablemente debilitado que comenzaba a derretirse a pesar del agua en el interior, y con el calor como un horno que emitía su cuerpo, no tenía ninguna duda de que esto realmente era una vida o situación de muerte para él. No me gustó, solo me había conocido ayer y, sin embargo, aparentemente solo mirarnos el uno al otro fue suficiente para comenzar la cadena de eventos que lo habían llevado a este estado. Está bien, asentí. ¿Cuál preferirías? Le pregunté. Parpadeó, luciendo completamente sorprendido por mi pregunta. Bebí un poco más de mi agua para tratar de compensar los baldes de sudor que estaba derramando y le expliqué lo que quería decir. ¿Preferirías vivir con el riesgo de lo que podría hacerte pasar, o morir? Como si esa fuera cualquier elección, me espetó Kagari, luciendo enojado por la forma impertinente en que estaba tratando su dilema. Lo es, le dije en voz baja. Cuando sus ojos se entrecerraron, continué. Tienes razón. Si vas a reaccionar tan fuertemente por tener alas, entonces tal vez sea mejor que no vivas. No soy una persona normal. Eso debe ser obvio por la forma en que puedo sentir tu compañero Sekirei. No puedo garantizar lo que sucederá si me convierto en su Ashikabi. Honestamente, podría estar mejor si muriera aquí y ahora en lugar de seguirme. Estos Sekirei eran una especie completamente nueva. Y eran mágicos, de eso no podría haber duda, no con la forma en que desencadenaron mis habilidades de detección. Si la torre del reloj se enteraba de ellos, no se sabía lo que podría pasar. Había estado usando su presencia como un escudo, pero ahora me di cuenta de cuán efectivos serían como escudo, y me puso los dientes de punta. De repente no me siento muy bien con mi elección de usarlos como cortina de humo. Puede que sea hora de que siga adelante. Estos Sekirei no parecían entender cuán peligrosa era su posición, y si mi presencia aquí era suficiente para ponerlos en peligro, entonces sería mejor que me fuera. ¿Hablas en serio?, susurró Kagari, sus ojos se entrecerraron mientras me miraba. ¿Hablas realmente en serio? Se movió en su lugar en el sofá. Honestamente me estás diciendo que podría ser mejor morir que dejarme volar por ti. No vas a tratar de convencerme de que no tengo otra opción, o que eres una buena persona, o incluso simplemente volarme. Ahora mismo cuando no puedo detenerte. Sí, le dije, y lo decía en serio. Durante varios minutos, Kagari no dijo nada, observándome cuidadosamente mientras reflexionaba sobre sus opciones. No dije nada, dejándolo elegir, vivir o morir. Si él elige morir, incluso lo ayudaría a lograrlo. En su estado actual, no pude evitar sentir que el toque rápido de mis espadas podría ser mejor que el dolor que cada segundo de su autocombustión aparentemente le estaba haciendo pasar. Cualquiera que sea la elección que él decidiera, yo la respetaría. Verlo sentado frente a mí, su rostro pálido por el sudor que corría por él, su respiración agitada mientras jadeaba por cada respiración, me hizo querer ayudarlo. Pero cualquiera que sea mi preferencia personal, no cambiaba el hecho de que sin importar cómo lo mirara, no sería capaz de brindarle la ayuda que quería. No sin potencialmente lastimarlo aún más de lo que estaba ahora. No a menos que él quisiera que lo hiciera. No importa cuánto quisiera salvar a la gente, a veces el simple hecho era que no podías salvar a todos. Y a veces había personas que simplemente no querían ser salvadas. Quiero que me hagas una promesa, dijo finalmente Kagari, rompiendo el silencio. ¿Hacer qué? Le pregunté, dispuesto a escuchar qué era lo que quería. Cuando descubrí que probablemente nunca tendría alas, decidí que protegería a todos los demás Sekirei hasta que pudieran, me dijo con voz áspera. Desde entonces, cada vez que alguien o algo amenazaba a un Sekirei sin alas, lo detendría, sin importar qué. Si dejo que me avien, me juran que no interferirán con nada de lo que haga hasta que todos los Sekirei estén alados. Así que eres un protector de los inocentes. Murmuré, sorprendida de escucharlo decir algo que podría haber dicho si la situación fuera al revés. Sí, dijo Kagari, su voz segura a pesar de su dolor. Un héroe de la justicia, no pude evitar soltar una risita suave, un acto que pareció molestar a Kagari. ¿Cuántos Sekirei hay? Le pregunté en respuesta.
Ese fue un juramento demasiado general para que lo hiciera, sin importar cuánto me gustara cómo sonaba. 108, respondió de inmediato. Anticipándose a mi siguiente pregunta, continuó. En este momento hay 78 alados y 30 sin alas. ¿Cuánto tiempo crees que les tomará al resto encontrar a su Ashikabi? Pregunté a continuación, tratando de tener una idea de cuánto tiempo estaba pidiendo. No lo sé con certeza, pero mi mejor suposición sería de 3 a 4 meses, informó. Era mi turno de estar en silencio durante unos minutos mientras lo consideraba. El simple hecho del asunto era que cuanto más pensaba en el trato ofrecido, más me gustaba. Al volar a Kagari, sin importar cuán incómodo personalmente pudiera ser, no solo estaría salvando su vida, sino que potencialmente estaría salvando la vida de otros 30 de su tipo. Finalmente, asentí. Lo prometo. Hasta el momento en que el resto de los Sekirei tengan alas, o se vuelvan incapaces de tener alas, no haré ningún esfuerzo por impedir sus esfuerzos para defender a cualquiera de los Sekirei sin alas, ni les haré ninguna demanda. Eso podría causar que seas negligente en tu deber. ¿Es eso lo suficientemente bueno? Por otro largo momento, Kagari me estudió, y luego asintió rápidamente. Sí. Intentó ponerse de pie después de dar su afirmación, pero fracasó. Gimió cuando descubrió que ya no podía ponerse de pie. Entrecerré los ojos y me puse de pie rápidamente. Kagari, comencé, ¿estás bien? Ya sin preocuparme por si interrumpiría o no la conversación, comencé a arrojarle el agua. Tuve que protegerme la cara cuando el líquido volvió a salir como vapor caliente casi al instante. Se estremeció una vez, y luego otra. Gimió. No creo que pueda moverme más, admitió, con la respiración entrecortada. Sabía que mi cuerpo estaba reaccionando con demasiada violencia, pero no pensé que se pondría tan mal tan rápido, jadeó. Giré la cara hacia un lado y abrí otra botella para vaciarla lo más rápido que pude. ¿Estás seguro de esto, Kagari? Le pregunté por última vez. Está bien si quieres retirarte. No, jadeó, su cuerpo temblando. Está bien. Al menos sé una cosa sobre ti. Eres honesto. Tal vez es solo mi cuerpo reaccionando, pero te creo. Levanté con cuidado la parte superior de su cuerpo del sofá en el que estaba derrumbado. Apreté los dientes como si estuviera presionando mi carne contra una sartén. Por muy malo que sea para mí, debe ser aún peor para él. Débilmente, apretó una de sus manos contra mi pecho, haciendo que mi camisa se ennegreciera con su toque. Soy el número 06, Omura. Con un débil esfuerzo final, lo sentí empujarse hacia mí y sentí que sus labios tocaban los míos. Fuego. Emitió de él, lanzándose lejos de él, aparentemente emitiendo desde un punto centrado en lo alto de su espalda. Estaba caliente, pero se sentía caliente de la misma manera que se siente un fósforo si pasas el dedo por la llama demasiado rápido para que realmente te atrape. Grandes ondulantes pilares de fuego, que se extendían desde su espalda, brotaron de él, y cuando los pilares chocaron contra los límites físicos de la habitación, reaccionaron como si fueran cosas sólidas con límites físicos en sus formas en lugar de solo llamas dirigidas. Los pilares de fuego se arquearon hacia adelante hasta que nos rodearon a los dos, aparentemente abrazándonos donde nuestros dos cuerpos estaban juntos. Los pilares parecían nada más que alas gigantes de llamas, y finalmente entendí por qué Kagari se refería al acto de encontrar una Ashikabi como ser alado. Y durante ese momento sentí algo más. Incluso cuando las alas se alejaron de la espalda de Kagari, sentí que los circuitos de mi magia se agotaban. Podía sentir que mi oda era desviado lejos de mí, un tirón suave que no duró más de un momento, y no me quitó más que un sorbo de mi poder, pero por un momento me sentí de la misma manera que me había sentido todos esos veces que había estado con Saber. Lo había sospechado a medias, pero parecía que cuando el Sekirei volaba era en efecto un ritual de intercambio de prana mucho más simple y más higiénico. Por un momento interminable, los dos estuvimos presionados juntos mientras las plumas de fuego que se movían demasiado rápido para quemarnos nos acariciaban, y luego el momento terminó y ambos colapsamos en un incómodo montón en el suelo. Dejé escapar un ahogado mientras caía sobre el Kagari más pequeño.
Parecía encontrar mi presencia encima de él tan incómoda como yo encontré su presencia debajo de mí y por un breve segundo ambos nos dimos codazos y rodillas en pánico mientras tratábamos de alejarnos el uno del otro. Después de unos momentos embarazosos, logramos separarnos lo suficiente para que los dos pudiéramos respirar. La habitación todavía estaba incómodamente calurosa, pero ya podía sentir que la temperatura comenzaba a bajar cuando el aire acondicionado de la cabina finalmente logró hacer su trabajo sin ser contrarrestado por el poder desenfrenado del Sekirei. Esos pocos segundos se convirtieron en muchos segundos cuando los dos nos miramos a los ojos, y luego ambos se dieron la vuelta avergonzados. Sé que fue para salvar una vida, y muy posiblemente hasta 30 vidas más, pero eso no cambió el hecho de que acabo de besar a otro chico. Oh, queridos dioses arriba y demonios abajo, por favor, deja que Rin nunca se entere de esto. No sé qué pasaría si lo hiciera, pero sabía que no sería bueno. Finalmente rompí el incómodo silencio. ¿Te sientes mejor, Kagari? Le pregunté, tomándome un segundo para apartar la mirada de mi estudio cuidadoso y completamente razonable de la pared en el lado opuesto de la habitación para verificar su condición. En el tiempo que ambos habíamos estado fingiendo que el otro no existía, él pareció finalmente darse cuenta de algo y ahora estaba pasando sus manos arriba y abajo de su cuerpo como si tratara de encontrar puntos débiles. Sí, admitió, sonando sorprendido por la condición. Nunca me había sentido así. Siempre ha sido difícil controlar mi poder, pero ahora, se detuvo, aparentemente demasiado asombrado por la diferencia en su nuevo estado encontrado en comparación con el anterior para poder encontrar el palabras adecuadas para expresarse. Ahora siento que realmente puedo dominarlo. A pesar de mi propia incomodidad, no pude evitar sentirme aliviado. Bien. Hice una pausa y de repente me encontré olfateando el aire. Había algo allí. Ahora, dije, creo que es hora de que empieces a ganarte ese nuevo control, ¿no? Kagari se estremeció, girando una mirada sospechosa hacia mí y levantando un brazo frente a él. De las puntas de sus dedos salió una llama, blanca y caliente donde bailaba sobre sus dedos. Shirou, gruñó. ¿Vas a faltar a tu promesa? No, le aseguré apresuradamente. Acabo de detectar un nuevo Sekirei. Se siente como, me detuve, tratando de encontrar alguna forma de describir el extraño olor que llegaba a mi nariz. Se siente como un oso. Y también se siente como si esos dos usuarios de rayos lo estuvieran persiguiendo. Por un segundo, Kagari me miró fijamente, sin entender lo que estaba diciendo, y luego, de repente, sus ojos se abrieron como platos. Mierda, juró. Se puso de pie, y luego se detuvo de repente, sus ojos se abrieron como platos mientras observaba el estado de la habitación. Seguí su mirada. Bueno, mierda. La habitación había sido devastada. No había otra forma de describir el nivel de daño que nuestro pequeño ritual improvisado había desatado en este pequeño espacio. Las leyes de la física o la magia que obedecían las alas y que no entendía correctamente en ese momento habían causado que las alas de fuego que habían emitido de la espalda de Kagari cumplieran con las reglas del espacio y se ajustaran al pequeño recinto, y cuando tuvieron al hacerlo, efectivamente habían diezmado los alrededores. Los sofás no eran más que bultos triturados, montones de lo que fuera con lo que los habían llenado, todavía flotando lentamente desde donde los habían arrojado. Los carteles que habían adornado la pared habían sido hechos trizas. Kagari pareció vacilar, sus ojos se movieron entre mí y los restos destrozados de los muebles y suspiré. ¿Tienes suficiente para cubrir algo como esto en tu cuenta bancaria? Cuando Kagari asintió vacilante, levanté las manos e hice un movimiento de ahuyentamiento. Adelante. Ve a ayudar al Sekirei y te explicaré el desastre. Solo que no te sorprendas si te cobran por ello. Por un largo segundo, Kagari solo me miró, y luego sonrió. Era la primera expresión honesta y genuina que había visto en su rostro. Sin dejar de sonreír, salió corriendo por la puerta, apresurándose a hacer lo que se había jurado a sí mismo que haría, proteger a sus compañeros Sekirei hasta que pudieran encontrar a su Ashikabi. En el momento en que se fue, gemí y hundí mi cabeza una vez más en mis manos. Mi madre pensó que yo era un traficante de drogas. Mi hermana pensó que estaba en una relación sadomasoquista.
Y ahora aparentemente iba a tener que convencer a un bar de karaoke de que era gay, y que mi última cita con un conocido playboy había sido entusiasta para explicar el hecho de que estaba empapado en sudor y que los dos habíamos destruido toda una habitación. Y la parte triste fue que aún no fue el día más incómodo que he tenido. Salto de escena pasó casi una hora antes de que lograra regresar a mi apartamento. 10 minutos de ese tiempo habían sido en el tren, y el resto estaba tratando de explicarle a la gerencia del bar de karaoke cómo Kagari y yo habíamos logrado tanto daño en tan poco tiempo. No creo que todo haya ido tan bien como esperaba, y me propuse no volver a esa sección de la ciudad nunca más. Al menos nadie allí sabía mi nombre real, pero realmente esperaba que Shinji Matou nunca descubriera los rumores que accidentalmente comencé cuando les di su nombre como propio. Por otra parte, considerando lo que sabía sobre Shinji, tal vez valdría la pena si pudiera hacer arreglos para que él lo averigüe. Solo me tomó unos segundos después de regresar para confirmar que Yukari y Akitsu aún no habían regresado. Teniendo en cuenta lo tarde que se estaba haciendo, supuse que regresarían lo suficientemente pronto. Por otra parte, la experiencia pasada me había enseñado cuánto podía extenderse un viaje de compras si había más de un cromosoma XX en el grupo, por lo que podrían pasar unas horas más antes de que finalmente lograran regresar. Estaba agradecida por ese hecho ya que me dio suficiente tiempo para tomar una ducha rápida y cambiarme de ropa. Sin nada mejor que hacer ahora que estaba oficialmente fuera de la escuela preparatoria hasta que comenzara el próximo semestre, y sin haberme molestado en conseguir un trabajo todavía, me puse a limpiar mi habitación por un rato, buscando al resto de Yukari esparcidos sobre shoujo mangas y preparando un poco de té. Una vez más, encontré otra razón para que no me gustara mi lugar actual. Cuando era niño, uno de mis pasatiempos favoritos era sentarme en la terraza junto a las puertas mosquiteras shoji y tomar té tranquilamente. Después de la Guerra del Santo Grial, Saber a menudo se unía a mí, los dos a veces nos sentábamos durante horas en silencio, generalmente hasta que aparecía Rin y luego conversaba cuando se unía a nosotros, o se emocionaba cuando nos regañó por pasar todo el día tan ociosamente. Lo mejor que podía hacer en este pequeño y estrecho basurero era pararme en el porche frente a mi puerta. Justo cuando terminaba de preparar la primera taza, sentí el aroma de Akitsu acercándose al apartamento. Bueno, parecía que aparecerían pronto. Saqué una bandeja para servir y 2 tazas más, y me dispuse a preparar suficientes bebidas para mi hermana y Nisekirei también. Acababa de terminarlos cuando la puerta principal de mi apartamento se abrió de golpe. Oni-chan. Yukari gritó alegremente. Regresamos. Mira, mira. Mira lo que encontramos para Akitsu. Sí, dije pacientemente, sonriendo ante el entusiasmo de mi hermana, y tomé la bandeja cargada para ofrecerles una taza a ambas mientras me daba la vuelta. Entonces dejé caer la bandeja. Yukari. Grité, sonrojándome de un rojo brillante mientras lo hacía. ¿Qué diablos le hiciste usar a Akitsu? ¿Te gusta? Yukari preguntó emocionada, dejando caer un puñado de bolsas cerca mientras con entusiasmo comenzaba a tirar y tirar de varias piezas del nuevo atuendo de Akitsu como para enfatizar partes específicas de él. El hombre de la tienda especializada dijo que le quedaría perfecto. Especialidad yo, empecé a salir y luego me sonrojé aún más. ¿Llevaste ropa de Akitsu de compras a una tienda de artículos sexuales? Medio grité y medio exigí. Podría describirse vagamente como un kimono, pero solo vagamente. En realidad, teniendo en cuenta su ajuste, suelto también podría usarse como adjetivo. Era blanco con ribetes negros y estaba atado a la cintura con un lazo obi negro en la parte delantera. Sin embargo, si solo hubiera sido un kimono, habría estado bien. La prenda que vestía estaba abierta en el frente, revelando una piel blanca pálida hasta donde el dobladillo de su prenda desaparecía debajo de la faja con la que la estaba atando. La parte superior estaba completamente abierta, casi fuera de sus hombros, revelando casi tanto de su escote como lo había estado mostrando esta mañana. De hecho, creo que estaba mostrando más. La única razón por la que sus pechos no se rindieron y se salieron fue por las cadenas. Sí. Cadenas.
extendiéndose a través de su pecho y aparentemente siendo lo único que evitaba que su parte superior se desprendiera por completo. Había una gruesa cadena de acero que se sujetaba a los bordes de su kimono. Más que eso, tenía otro trozo de cadena envuelto alrededor de su cuello, creando una especie de gargantilla de mente, y los bordes de esa cadena estaban metidos de modo que corrían por el centro del valle de sus senos antes de desaparecer bajo el obi también. La parte inferior de su kimono era igualmente provocativa. Permaneció cerrado solo hasta la mitad de su muslo antes de abrirse y mostrar también grandes longitudes de sus piernas bien formadas. En sus pies estaba la única parte normal de su atuendo, unas sandalias de madera de aspecto bastante elegante. Akitsu se paró tranquilamente mientras la estudiaba, con las piernas ligeramente separadas y las manos detrás de la espalda, y con su enorme pecho levantado. Me di cuenta de que estaba mirando, pero parecía que a Akitsu no le importaba y, de hecho, estaba feliz de que lo hubiera hecho. ¿No es genial?, dijo Yukari, todavía revoloteando alrededor de la inmóvil Sekirei. Al principio estaba pensando en llevarla a una tienda normal, pero luego decidí que en su lugar apoyaría a mi hermano y su relación inusual. Ella podría ser justo lo que necesitas para olvidarte de esas dos brujas. Así que en lugar de eso, la llevé a esta otra tienda que estaba en un sótano por un largo tramo de escaleras y a través de un pasillo oscuro. Después de que le conté al gerente todo sobre su situación, estuvo feliz de ayudarme a elegir todo lo que necesita para comenzar. Yukari felizmente comenzó a tocar de nuevo los pechos de Akitsu mientras continuaba llevándome a las profundidades de la desesperación con cada frase que salía de su boca. ¿Le dijiste al gerente sobre mí?, pregunté, sintiéndome mareado. Todo lo que necesito para empezar. Creo que sentí que la habitación comenzó a dar vueltas. ¿Sí? Yukari se separó de las tetas de mi Sekirei y agarró una de las bolsas de compras antes de apresurarse a dármela. No estaba seguro de para qué servían la mayoría de ellos, pero el gerente dijo que este era el equipo básico. Con las manos entumecidas tomé la bolsa ofrecida y miré adentro. ¡Ag! Grité de manera varonil y arrojé la bolsa a la esquina de la habitación, decidido a no mirar dentro. No más. Absolutamente no. Completamente inapropiado. Las hermanas no compran juguetes sexuales para sus hermanos. Bueno, yo también pensé que era un poco raro, admitió Yukari, sin parecer lo suficientemente avergonzada por lo que sentía que la escena merecía. Pero como dije, apoyo completamente tu estilo de vida inusual. Ella me sonrió. Y por un segundo no pude decir si estaba feliz de tener una hermana que se esforzaba tanto o completamente desesperada de tener una hermana que se esforzaba tanto. Por favor, deja que esta relación eventualmente se vuelva normal. Creo que estaba empezando a preferir el aire incómodo entre Takami y yo a esto. Creo que estaba empezando a preferir que me encontrara la torre del reloj a esto. Y mira. Yukari continuó, todavía emocionada. Tenían unas bragas realmente emocionantes que eran perfectas para ella. Una vez más, sin tener en cuenta el espacio personal, mi hermana se lanzó detrás de Akitsu y se levantó la falda para que pudiera ver los frutos de su loco genio. Apenas levanté la mano a tiempo para taparme la nariz antes de que comenzara a sangrar y casi me caigo cuando la habitación comenzó a girar mucho más rápido. Yukari pareció sorprendida por mi reacción, así que miró hacia abajo para ver qué era lo que aparentemente me había empujado al límite. Akitsu. Ella gritó, finalmente teniendo la gracia de sonrojarse también. ¿Dónde están esas bragas que compraste? Akitsu se inclinó, mirándose a sí misma brevemente, y luego también comenzó a sonrojarse un poco. Ah, dijo antes de hacer una pausa. Me olvidé.